¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Preguntas Presidenciales. Hoy nos acompaña el candidato Daniel Ceballos del movimiento Arepa. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir. Bienvenido. Aquí un poquito lejos tuyo, pero contento de estar hermano. aquí. Aquí vamos. Bueno, vale, vamos con la primera pregunta de una vez. ¿Qué propones para resolver el problema salarial de los venezolanos? ¿Cuál es tu propuesta salarial? Bueno, resolver el problema político es fundamental para poder dar pasos hacia la recuperación de la economía y del ingreso. Sin duda, PDVSA y la producción petrolera va a ser fundamental para poder responder de manera eficiente al problema del salario de los venezolanos. Pero eso no lo resuelve inmediatamente, entonces. Bueno, porque los problemas de corto plazo, los problemas que han pasado 25 años para crearse y producirse, no se van a resolver con un chasquido de dedos. Vamos a necesitar el esfuerzo de muchos para poder resolver el problema del ingreso. Y hay que resaltar que estamos en un mundo en donde hay mejores ofertas de trabajo, y mientras que tengamos a vecinos que ofrecen salarios por encima de los que ofrecemos nosotros, la migración puede ser que continúe. Voy a dar el ejemplo de Colombia. Los estados fronterizos tienen sueldos que deben estar rondando los 60, 80 dólares. Del lado colombiano están en 336 dólares, un sueldo mínimo. Entonces, el desafío para el Estado venezolano es resolver fundamentalmente la fuente del ingreso, desde dónde va a salir ese dinero, y yo considero que una industria petrolera que debe ser transparente puede ser, en principio, la solución. O sea, que no habrá al inicio de tu gobierno, en caso de que ganes, un aumento salarial por decreto. Si pudiésemos lograr traer los fondos que están represados en el extranjero, que pueden estar en alrededor de unos 15 mil millones de dólares, entre lo que está en el Fondo Monetario, las utilidades de Citgo y algunos otros recursos que están en Europa, pudiésemos tener una primera atención al salario. Pero para hablar en términos de largo plazo, tenemos que pensar en las políticas que van a permitir constancia en el aumento del ingreso. Y la reactivación de la economía también va a depender de resolver problemas estructurales como servicios públicos, como la electricidad, infraestructura que pudiesen generar una respuesta duradera en el tiempo. Hay otros puntos que también son importantes, por ejemplo, la política exterior. ¿Cuál sería el signo de la política exterior de un gobierno de Daniel Ceballos, por ejemplo, en materia de relaciones con el mundo islámico, con Rusia, con China, con Cuba, con Estados Unidos, con Europa? Mientras exista conflicto en la casa, es difícil atender bien a los vecinos, o que los vecinos no se intrometan en los asuntos que no deberían intrometerse. Creo que la relación entre los venezolanos y el proceso de reconciliación que yo he planteado y reiterado, el pacto que planteo de la esperanza con todos los actores políticos, es fundamental para que una vez que resolvamos los problemas en la casa, podamos tener una posición común y fuerte frente a otros países. La relación con los Estados Unidos es fundamental. Una buena relación con Colombia, Brasil, que podamos regresar a la comunidad andina de naciones, que podamos mejorar nuestra actuación dentro del Mercosur. Yo no veo descabellado el tema de los países no alineados, del BRICS. Esto me parece que puede abrirle mercados importantes a Venezuela. Las mejores relaciones con todo el mundo, y hago el inciso de que, pero primero hay que resolver los problemas que tenemos en casa. Hay otro asunto, y es la relación con la Fuerza Armada. Tú estuviste preso mucho tiempo en Ramo Verde y imagino que tuviste mucho contacto con la Fuerza Armada. ¿Qué piensas de la Fuerza Armada y cómo la tratarías? ¿Cuál sería el punto de equilibrio de tu relación con la Fuerza Armada? Bueno, sobre ese asunto, lo primero que puedo decir es que estando en Ramo Verde, llegas a conocer, digamos, no estás dentro de las Fuerzas Armadas, pero conoces de cerca. Y la primera barrera que uno tiene que vencer es el reconocimiento de que son seres humanos tal cual somos nosotros. Y que son, al igual que tú y que yo, son personas, venezolanos, gente, pueblo que tiene las mismas necesidades que nosotros. Y partiendo de allí, creo que lo que están viviendo los venezolanos también incluye a las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando yo hablo de
de construir un pacto de la esperanza para hablar los problemas de la gente, también estoy hablando de las Fuerzas Armadas. Y ya adentrándome un poco en la tesis de conflicto que debe tener nuestras Fuerzas Armadas, considero que hay que derribar la tesis del enemigo interior, del enemigo interno, porque eso provoca, por ejemplo, que tengamos 167 alcabalas en Venezuela que encarecen los costos de los productos que trasladamos por nuestras carreteras y que, para dar un ejemplo, un kilo de tomates que pudiese venderse en Caracas en 0.30 centavos de dólar, termina vendiéndose en $2 a la gente, porque precisamente tiene que atravesar toda esta escalada de alcabalas que obedecen a la tesis de conflicto de que al gobierno lo van a tumbar unos gochos o una gente del interior. Y frente a eso, un nuevo gobierno no debe tener miedo a esta situación, y esto debe levantarse. La tesis de conflicto que debería tener las Fuerzas Armadas debería estar en torno al resguardo de la frontera. Desde el hito 1 allá en Castilletes hasta la esquina en Los Testigos debería tener una presencia. Deberíamos hacer ejercicio de nuestra soberanía, de nuestro territorio, de nuestros mares, de nuestros aires, de que allí impere la Constitución. Y ese es un elemento fundamental que tenemos que además tomar en cuenta para pensar en un nuevo modelo para el país. Porque porque esas Fuerzas Armadas que hoy participan deben seguir participando, y hay que quitar esa animalversión que hay sobre, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en las decisiones de lo público. Habría que recordar, por ejemplo, a Diosdado Cabello, que estuvo en Conatel. Hasta los dueños de los medios decían que era chévere ahí Diosdado Cabello. Yo no estoy diciendo con esto que sea el ejemplo que pueda alcanzar para todos, pero creo que en estos 25 años la oposición erradamente ha castigado y ha generalizado sobre las Fuerzas Armadas, y que debemos repensar lo que ha pasado para que tengamos las mejores relaciones y el apoyo a esta institución tan importante. Ya terminadito, la pregunta que no está dentro de las tres primeras, por supuesto, una pregunta que se me ocurre. La venganza, ¿en qué medida la venganza se anida en un hombre que estuvo preso y que sintió los rigores de la represión? Bueno, yo me considero afortunado de hoy recordar lo que viví y no sentir ningún dolor ni ninguna aprensión, y haber renunciado a la venganza es parte de lo que yo considero un triunfo en mi vida. Y bueno, esto puede sonar complejo, ¿no? Pero después de atravesar la cárcel, poder hacer una contribución en función de reconciliar al país, para mí es muy gratificante. Yo pudiese decir que pensar en este momento, cuando estaba en la cárcel, me hizo salir de la cárcel. Me hizo encontrar una contribución que me hacía falta por hacer y que me conectó con la libertad. ¿Algo de lo que se arrepienta Daniel Ceballos para terminar? Bueno, me arrepiento de no haber estado con mis hijos en momentos difíciles, sobre todo porque eran muy pequeños, pero bueno, el pasado es una piedra inamovible, y para mí el pasado es un querer, porque eso hace que mi presente tenga propósito y sentido. Gracias, Daniel Ceballos, candidato presidencial. Hasta aquí, preguntas presidenciales.